¿Qué tal, hermanos? Los bendigo una vez más con todos ustedes, exaltando el nombre del Señor, glorificándole por las grandezas y todo lo que Dios hace con nosotros. Esta ha sido una semana de mucha bendición, una semana de confrontación. Y pues lo bonito de todo esto es que cuando hay pruebas y cuando hay circunstancias negativas, nos ayudan a acercarnos a Dios porque vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Doy gracias a Dios por todo eso. Ha sido una semana intensa, de grande bendición. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Hoy quiero hablarte de un caso específico muy interesante, porque lo podríamos utilizar incluso para demostrar a grupos como los testigos de Jehová de que la muerte del alma no es la sangre, como ellos dicen, sino que va más allá de un pensamiento humano. Y quiero invitarte para que te ubiques conmigo en Segundo de Reyes, en el capítulo 4, del verso 8 en adelante. Allí la Biblia nos habla de un caso interesantísimo que ocurrió con una mujer que no era judía, pero que tenía características mejores que las que tenían las judías. Siempre van a haber personas que, aunque no conozcan del Señor, hacen mejores cosas que muchos que son llamados hijos de Dios. La Biblia nos narra de que esta mujer, sumanita, miraba siempre cuando Eliseo pasaba con su siervo Giezi frente a su casa. Y un día ella lo miraba siempre, impactada probablemente por la sensibilidad espiritual que tenía y por la profunda fe que tenía, que la Biblia dice que la fe está en nosotros y es don de Dios. Esta mujer miraba a Eliseo y le dice a su esposo: ¿por qué no hacemos una habitación, un pequeño departamento para que el siervo pueda dormir ahí? Yo reconozco que es el varón de Dios. Mira qué interesante es esto, hermano. Esta mujer tenía revelación en el espíritu. No era judía, pero sabía que en ese hombre había algo particular que no se encontraba en esta tierra, que tenía que venir del cielo. Y da un reconocimiento del hombre de Dios y dice: este es el varón de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que en una de esas tantas oportunidades, Eliseo le dice a su siervo Giezi: dile a la mujer que venga. Y cuando la mujer llega, Eliseo le dice: dime qué necesitas. ¿Necesitas que hable con el capitán, con el general del ejército, con el rey acerca de ti? Y la mujer le recuerda a Eliseo quién es ella. Le dice: yo vivo en medio de mi pueblo. En otras palabras, no necesito ni de tu general ni de tu capitán. Yo vivo con mi pueblo, que no es el tuyo. Pero honraba al hombre de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que Eliseo le pregunta a Giezi, y Giezi le da la respuesta, y Eliseo dice: entonces, ¿qué pasa? Y la mujer, Giezi le dice: ella no tiene hijo. Entonces ve y llámala. Y aquí pasan dos cosas importantes. Eliseo llama a la mujer y la mujer se para en la puerta. Probablemente en una actitud total de respeto no entra a la habitación donde hay dos hombres. Y desde allí Eliseo le dice: de hoy a un año estarás abrazando un hijo. Él desata la palabra de Dios. Y aquí, hermano amado, me bendice mucho esta parte, porque todo siervo de Dios debe de saber y entender de que si hay un llamado de Dios, hay un compromiso, no solo con el cielo, sino que el cielo también lo tienes contigo. Y cuando nosotros nos creemos de verdad lo que somos y desatamos la palabra que está en nuestra boca, Dios respaldará nuestras palabras. Recientemente tuve la respuesta justamente parecido algo a eso. Me tocó ir a orar, a ministrar a una joven que tenía grandes problemas con demonios. Cada vez que quedaba embarazada perdía a su bebé. Miraba cómo el demonio entraba a su propiedad, rondeaba su casa. Y pues me contactaron y fui a orar por ella. Le ministré liberación y desaté una palabra para ella: de aquí a un año estarás alzando tu bebé. Y terminé todo mi trabajo y me vine. Hace poquito me llamaron y me dijeron: pastor, queremos darte gracias porque mi hija ya está abrazando su bebé, como usted le profetizó hace un año. Ese es nuestro Dios, cuando entendemos y creemos y desatamos.
No importa las circunstancias o lo que pasemos, Dios honrará a sus siervos. Y Eliseo ora por esta mujer, y la mujer al año tiene su hijo. Y sigue adelante la historia. Dice que en un momento dado ya el niño estaba grande. ¿Cuántos años habían pasado? No lo sé, tal vez 4 o 5 o 6 años. Y el niño se va al campo con su papá, un hombre viejo. Y cuando está en el campo, el niño le dice, mi cabeza, y se duele mucho en su cabeza. Y este papá, característico del tipo clásico de los hombres de hoy, lejos de salir corriendo con su hijo hacia el doctor, le dice a uno de sus criados, lléveselo a su mamá. y toman al niño y se lo llevan a la madre, y él queda sumido en su mundo de trabajo. Y cuando eso pasa, dice la palabra que el niño estuvo sentado en los regazos de su madre hasta el mediodía y murió. Probablemente murió de una meningitis. El dolor de cabeza era tan tremendo que falleció. Y entonces ocurre algo. La actitud de esta mujer que reconocía quién le había dado la palabra, dice que ella toma al niño, lo lleva a la habitación que tenía exclusiva para el hombre de Dios, lo acuesta y viene a su esposo. Y le dice, necesito que me mandes una mula y alguien para que vaya conmigo. Tengo que ir donde el hombre de Dios. Y el esposo le dice, pero no es día festivo ni es nada de ningún tiempo religioso. Y ella desata lo que tiene en su corazón, le dice, paz. Esa palabra paz ministró al esposo, como diciendo, de lo que tengo te doy. O sea, ella no llegó llorando como llegaría cualquier mujer delante de su esposo. Nuestro hijo murió. ¿No? Ella llega con paz y le dice paz. Y la paz ministra a su esposo. Y le dice, déjame llegar hasta donde está Eliseo. Y cuando Eliseo la ve venir, dice la palabra de Dios que le dice a Jesse, dile que a la mujer que qué pasa con ellos, que si está bien su esposo, que si está bien su hijo, que si está bien ella, porque Dios no me ha revelado nada. Y entonces Jesse viene al encuentro de la mujer. Y cuando llega con ella le pregunta, ¿estás bien? ¿Hay paz? ¿Estás bien tú? La mujer dice, sí. ¿Está bien tu esposo? Sí. ¿Está bien tu hijo? Sí. Y mira qué interesante, hermano. No se quebró con Jesse. Ella no iba llorando, ella iba en fe. Ella iba confiando de que Dios iba a hacer algo, que como le había dado su hijo, también de igual manera podía resucitárselo a través de la palabra del siervo de Dios. Y cuando llega delante de Eliseo, hace algo tremendo. Dice que cayó a los pies del profeta, abrazó sus pies y llorando. Eliseo le dijo, ¿qué pasa contigo? Y entonces ella revela lo que había pasado con su hijo. Inmediatamente Eliseo le dice a Jesse, llévate mi báculo y pónselo encima. Jesse sale corriendo y detrás de él venía Eliseo con las humanitas. Cuando llegaron al lugar, ya Jesse había llegado y viene al encuentro con malas noticias. El niño no reacciona, sencillamente está muerto. Y cuando Eliseo llega hasta la habitación, dice la palabra de Dios que él hizo un acto, hermanos, que es muy significativo. Dice que se acostó, se postró encima del cuerpo del niño, tomó sus manos y las extendió, puso su frente a la frente del niño, sus ojos ante los de él, su nariz y su boca con la del niño, y empezó a orar al Señor. Esto es interesante porque de lo que el hombre de Dios estaba lleno, estaba llenando el cuerpo de este niño. Los ojos son la puerta del alma y por nuestra boca entra el Espíritu Santo. Y cuando él termina de hacer eso, dice la palabra de Dios que sale de la habitación y empieza a caminar por la sala y la cocina de la casa. Estaba tomando en el mundo espiritual lo que el espíritu inmundo de muerte tenía como gobierno en esa casa. Había logrado matar a un niño y ahora Eliseo está tomando el territorio del espíritu de muerte. Camina y vuelve hasta el niño, y cuando hizo y repitió lo mismo, dice la palabra que el niño reaccionó y estornudó 7 veces. Es interesante ese número 7, es el número de la perfección de Dios. Es como diciendo el Señor, espíritu de muerte,
yo estoy en control de todas las cosas. Y cuando eso pasó, dice la palabra, que Eliseo salió de allí y le dijo a la mujer, ve y recoge a tu niño. La mujer va, recoge su niño vivo, agradecida, cae a los pies del profeta, agarrada a sus pies, llorando en agradecimiento. Hermano, Dios es grande y maravilloso. Esta mujer tenía varias características que el pueblo de Dios ha olvidado hoy y ha dejado de hacer. Primero es reconocer a los siervos de Dios. Hoy estamos en una situación tan tremenda que muy poca gente reconoce y valora a los ministros que Dios tiene en ellos. Si tienes un pastor al que Dios respalda, si tienes un pastor al que Dios da una palabra y se cumple, entonces honra al siervo de Dios. Dice la palabra de Dios que lo hagamos con gozo, que honremos a los siervos del Señor, que compartamos de todo lo que Dios nos ha dado, para que ellos puedan servir a Dios con gozo y solicitud. Y cuando entendemos eso, Dios abre puertas para bendecir nuestras vidas. Esta mujer decidió hacer un departamento para el siervo de Dios y Dios le regaló un hijo. Esta mujer en agradecimiento exaltó el nombre del Señor y Dios le resucitó un hijo. Hermano amado, cuando entendemos y nos movemos en el círculo de la fe, del reconocimiento y del milagro, de la templanza como esta mujer estuvo. Ella no salió llorando a decirle a su esposo, se murió nuestro hijo. Ella se fue para decir, voy a ir donde puedo ir, donde hay que ir, donde el siervo de Dios. Esta mujer no se fue para decirle a su esposo, que me das permiso. Ella tomó autoridad y ministró sobre su esposo incluso paz, entendiendo que Dios está con su pueblo. Y cuando llegó delante del ayudante del profeta, le dijo, todo está bien. Hermano amado, dice la palabra de Dios que llamemos las cosas que no son como si fueran. Ella pudo ir llorando durante todo el camino para decirle gritando, mi hijo se murió. Ella fue para decir, todo está bien, porque entendía que el Dios del cielo tiene control sobre los vivos. Espero en el Señor que esta palabra traiga bendición a tu vida y que nos comportemos en el mover del Espíritu, en fe, en templanza, en reconocimiento y en honra de quién es nuestro Dios y a quién Dios usa. Que el Señor te bendiga grandemente y te esperamos la próxima semana una vez más aquí en nuestro punto de encuentro.